Como viene siendo habitual, la bonitada del PSOE de Tapia reunió en Rapalcuarto a destacadas figuras del socialismo asturiano. Antes de ponernos en marcha, vamos a saber cómo se hace un buen salpicón de marisco con la receta que nos ofrece Santiago, el gerente del restaurante El Álamo. Pues bueno, es muy sencillo. Es una vinagreta que lleva aceite, vinagre, huevo, cebolla y pimiento. Y después cocemos el bonito, lo desmenuzamos, mezclamos todo y es lo que lleva, ¿no? Tampoco lleva más cosas. El PSOE de Tapia acaba de celebrar su 25ª edición de la Bonitada Socialista, que ha coincidido también con el 25 aniversario del nacimiento de la agrupación socialista en el municipio, como recordaba Ana Vigón, la actual secretaria general. Este año son las bodas de plata de la Bonitada y bueno, pues también coincide pues con el 25 aniversario de la agrupación. Pues pensar un poco en la trayectoria de la Bonitada nos hace pensar también en la trayectoria y todas las cosas que ha vivido esta agrupación desde sus comienzos en 1990. También reflexionas un poco y echas de menos a compañeros y compañeras que desgraciadamente pues algunos no están ya con nosotros. Los menos por voluntad propia porque han decidido irse del partido y otros muchos porque ya han fallecido, eran militantes de avanzada edad. El menú realmente merece la pena, es un menú de degustación y luego pues siempre es el momento de encuentro de compañeros y compañeras de partido, de militantes, de simpatizantes y personas que tienen cargos de responsabilidad en el partido. Rafael Sánchez Lavandera, primer secretario general de la agrupación socialista de Tapia, recordó alguna anécdota ocurrida en estos 25 años de Bonitada que ha tenido distintas ubicaciones. La primera fue un auténtico desastre, todavía nos la recuerdan algunos. Fue debajo del faro, en un pradín que hay allí en Tapia, debajo del faro, sin condiciones ninguna, sin agua, sin servicios, sin vasos, sin nada. Y bueno, debió salir bastante bien, porque si tiramos 24 más, pues en aquella hay una anécdota muy guapa. En pleno apuro al acabar la comida, que yo no me acuerdo ni qué comimos, alguien pidió urgentemente agua y yo no sabía para qué era el agua. Fui con un caldero al mar, cogí un caldero de agua, les puse allí el agua y con ese agua hicieron el café. Ni que decir tiene cómo salió el café. Esa fue la primera bonitada. La segunda debió ser en Villamil. Tampoco había muchas condiciones. Enseguida fuimos para, no sé cómo se llamaba, un bar que estaba a las afueras de Tapia, y ya empezó a haber condiciones y ahora, bueno, conocidas las primeras y conocidas estas, esto es un auténtico lujo. Hoy tenemos el tiempo que no sabemos si montar fuera o dentro, pero esto es un lujo con platos, con cubiertos, con alta cocina, esto está perfecto. O sea que vamos a mejor. Sánchez Lavandera asegura que el momento político actual es perfecto para que los socialistas, unidos, vuelvan a gobernar. El momento político es el perfecto. Tenemos un nuevo secretario general, solo hay que ver la portada de la Nueva España de hoy. El nuevo secretario general abrazándose y saludando con nuestro secretario general. Entonces el momento político es perfecto para avanzar unidos como estamos, para sacar a este país un poco adelante, a ver si empieza la reconquista de nuevo. El consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, que un año más estuvo en la Bonitada de Tapia, destacó la conveniencia de que Asturias tenga un presupuesto propio y no prorrogado en el año 2015 para que el gobierno regional pueda desarrollar políticas que permitan mejorar una situación que nada tiene que ver con la alegría manifestada por Mariano Rajoy en su comparecencia del pasado viernes después del Consejo de Ministros. Yo creo que lo de los brotes verdes, ¿no? Frase que ya se hizo famosa hace tiempo y que yo creo que no son como los que nos depara la naturaleza, que todas las primaveras aparecen, sino que siendo verdad que los datos macroeconómicos mejoran, yo creo que no se puede hablar de mejoría hasta que esta macroeconomía se transforme en microeconomía, es decir, la empiecen a percibir los ciudadanos. Yo no creo que ningún asturiano o asturiana pueda decir que la situación mejoró, que es más fácil encontrar empleo, que el empleo es más estable, que los salarios son razonables y se acompasan al IPC, sino más bien al contrario. Yo lo que encuentro son situaciones incluso a veces desesperadas. Por lo tanto, creo que esa alegría del presidente del Gobierno de España no se corresponde en absoluto con la percepción y el sentimiento que tienen los ciudadanos. Los presupuestos no tienen que depender en absoluto de las elecciones, ni mucho menos, porque son fundamentales
para desarrollar la región. Es verdad que seguramente pues cada uno tendrá una opinión de a dónde orientar esos presupuestos. Lo importante es que se puedan negociar de buena voluntad, que se puedan alcanzar acuerdos y que no sea necesario, pues a 3 meses de las elecciones y a punto de disolverse el Parlamento, volver a tramitar a la carrera leyes extraordinarias. Lo deseable y lo razonable sería tener presupuesto. María Jesús Álvarez, la consejera de Agroganadería, pidió a la ministra de Agricultura que vuelva a retomar la posición que mantuvo hasta julio pasado para que la PAC discrimine positivamente la producción de leche y carne en las zonas de montaña, cuestión que no contempla ya el borrador de Real Decreto de reparto de las ayudas PAC presentado por el Ministerio al Gobierno regional. Defendíamos desde Asturias y el Ministerio dijo compartirlo Isabel García Tejerina, dijo compartirlo Miguel Arias Cañete y dijo compartirlo Carlos Cabanas, que los pagos acoplados no tenían que ser lineales, tenían que ser por encima para aquellas ganaderías que desarrollan su actividad en zonas de montaña. ¿Por qué? Porque la debilidad es mayor, la rentabilidad está más comprometida y por tanto es importante, si queremos que puedan competir en un escenario sin cuotas y globalizado, hablo sobre todo de las de leche pero también de las de carne, es necesario que tengan una ayuda mayor. Eso estaba escrito el día 2 de junio en los documentos del propio Ministerio. Sorprendentemente, en el mes de julio se nos remiten los borradores del Real Decreto y esos borradores se desdicen de aquel acuerdo, de aquella posición que el Ministerio decía compartir. Asturias se siente, en ese sentido, absolutamente maltratada. Nos parece que han sido desleales, no con el Gobierno, sino con los ganaderos de Asturias, y le pedimos a la ministra que rectifique. Hemos presentado alegaciones, recuperando el discurso. Las zonas de montaña están reconocidas en los reglamentos. La Constitución española establece una discriminación positiva para las zonas de montaña porque son zonas en las que vivir es más complicado y el Ministerio, la ministra Tejerina, tiene que recuperar esta posición que ella misma dijo compartir. Pero además hemos alegado en algunas cosas más, bueno, algunas son de tipo más técnico, pero sí hay una que quiero destacar. El borrador de Real Decreto establece que las unidades, los animales, tendrán una ayuda las 75 primeras vacas del 100% y a partir de la vaca número 76 la ayuda se reduce al 50%. Pero aquellas cooperativas o sociedades agrarias de transformación podrán activar derechos en función del número de socios, de manera que si tienen 2 socios serán 75 por 2 con el 100% de los derechos. Si tienen 3 socios, por 3 y así sucesivamente. Bien, pues en Asturias hay en torno a 500 ganaderías que no son individuales y que no son cooperativas o sociedades agrarias de transformación, sino son otras fórmulas jurídicas, comunidades de bienes, por ejemplo. Bien, pues los ganaderos de estas 500 ganaderías no van a poder activar más que 75 derechos del 100% y a partir de ahí del 50%. Hemos puesto de manifiesto que esto, que discrimina a Asturias y beneficia, por ejemplo, a Cataluña, tiene que ser corregido. Y hay otras muchas propuestas de alegación que lo que pretenden es mejorar y clarificar los reales decretos para que los ganaderos asturianos tengan un trato justo en la PAC. Pero la más importante es que se recupere una discriminación positiva a favor de los ganaderos que desarrollan su actividad en zonas de montaña. Yo creo que si el delegado del Gobierno y el Ministerio tienen cifras que puedan contrarrestar la alarma que sentimos, deben hacerlas públicas. Nada me gustaría más que tener que rectificar, porque si estoy equivocada, si en la consejería estamos equivocados, será bueno para los ganaderos de Asturias. Pero me temo que las cifras son las que son, que la propuesta que habíamos trabajado permitía a los ganaderos asturianos no solo mantener un nivel de rentas, un nivel de pagos similar al del periodo anterior, sino mejorar. Esta nueva posición del Ministerio, porque yo insisto, esta posición el Ministerio la compartía y se pliega finalmente a los intereses de Galicia, que no tiene ganadería en zona de montaña o tiene muy poca y prefiere que se defiendan los llamados derechos especiales. Si el Ministerio tiene cifras y datos que contrarresten lo que estamos diciendo, debería ponerlos negro sobre blanco sobre la mesa. Nada me gustaría más que tener que rectificar. Sería bueno para todos. Pero me temo que la rectificación está en los reales decretos, en ese borrador que la ministra tiene que retomar.
para recuperar las cifras que tanto para leche como para carne había en los documentos del Ministerio que se habían trabajado a lo largo de 12 meses en los llamados grupos de alto nivel y que tenían un reconocimiento claro a la ganadería de montaña. El eurodiputado socialista Jonás Fernández, además de recordar la importante fragmentación existente en el Parlamento Europeo constituido el pasado 1 de julio, afirmó que los socialistas europeos apuestan por acabar con los recortes económicos de los últimos años y por recuperar el verdadero espíritu europeo de búsqueda del crecimiento y de la estabilidad social y de desarrollo de políticas sociales y de cohesión territorial. Hemos pasado ya un mes desde la constitución del Parlamento, el 1 de julio, y la verdad es que la situación parlamentaria es un poco complicada porque hay una fragmentación muy amplia de los diputados, hay muchos grupos pequeños muy importantes, como ya el propio grupo mixto donde está Marine Le Pen o el grupo de los independentistas británicos, y la verdad que hay un grupo ahí en torno a 100 diputados que van a bloquear permanentemente cualquier avance en la construcción europea. Pero es verdad que más allá de este porcentaje, que no es menor en el Parlamento, hay una amplia mayoría a favor de avanzar en el proceso de integración europea, en la cual los socialistas europeos estamos pues incidiendo muy claramente en cuál debe ser la gestión y cuál deben ser las prioridades de la Unión Europea en los próximos años, que tiene que estar fundamentalmente centrada en dar página a los procesos de ajuste, a la agenda centrada exclusivamente en recortes y en ajustes en gasto público, y creemos que Europa tiene que revisar esta agenda e impulsar un programa de crecimiento directamente desde la propia inversión europea, y ayudando también a una mejor integración de la política fiscal, de las bases imponibles en sociedades, y intentando que esta Europa que hemos visto en los últimos 5 años, que yo creo que es una Europa en la que todos nos hemos sentido un poco extraños o realmente ajenos a la agenda de recortes, pues tiene que pasar página y volver a recuperar la esencia central de Europa, que no es otra que el crecimiento, la estabilidad social, las políticas sociales y la cohesión territorial. Fernández explicó también que todavía puede haber oportunidad para minimizar alguna de las peores consecuencias que conlleva la aplicación de la PAC hasta 2020 en explotaciones de pequeño tamaño como las asturianas, si actúan conjuntamente los socialistas europeos, los diputados socialistas españoles y los asturianos. Además, afirma que la nueva Dirección General del PSOE Nacional, con Pedro Sánchez como secretario general al frente del partido, deberá nombrar al nuevo jefe de la delegación de los socialistas españoles en Europa en próximas semanas, aunque el esfuerzo actual pasa por marcar la diferencia existente entre las políticas económicas de la derecha y las de la izquierda. Esperamos que en las próximas semanas, en los próximos meses, la nueva dirección nombre un nuevo jefe de la delegación de los socialistas en Europa, y yo creo que el esfuerzo central de todos los diputados y de la nueva dirección pues es hacer patente la diferencia clara en las políticas económicas de la derecha europea respecto a la izquierda, y yo creo que en eso estaremos trabajando en los próximos meses. La política agraria común para los próximos años ya se ha negociado en la legislatura pasada. Creemos que ha sido una ocasión perdida para poner en valor las pequeñas explotaciones, el estilo y las características de las explotaciones de la cornisa cantábrica y por supuesto de Asturias. En estos momentos está ya el tema sobre el tejado del Gobierno nacional, que tiene una capacidad sustancial de influir en cómo esa política agraria común se aplique en España y por lo tanto se aplique en Asturias también, y creemos que que desde Europa, junto con el grupo socialista en las Cortes Generales, en el Congreso y aquí también en la Junta General, pues tenemos un espacio para intentar evitar alguno de las peores consecuencias de la actual política agraria común, que como ya digo ya ha sido negociada en los últimos años y que ahora debe implementarse en España. El portavoz parlamentario del PSOE en la Junta General, Fernando Lastra, destacó la necesidad objetiva de que Asturias tenga un presupuesto en 2015 para recuperar el empleo y ayudar a todas las entidades que tienen que ver con el desarrollo de la región. En este sentido, conminó a las formaciones representadas en la Junta General a dejarse de politiquerías y exponer, para posteriormente debatir y votar, las propuestas de cada grupo. Hombre, resulta, creo que muy objetivo, de reconocimiento general la importancia que tiene la Ley de Presupuestos para Asturias.
Hay que aprobar una ley de presupuestos. Asturias tiene que tener presupuesto, porque no es el gobierno de Asturias el que lo necesita, es la sociedad asturiana. Lo necesitamos para la recuperación del empleo, para la financiación de los servicios públicos, para las dotaciones, para atender a nuestro ámbito institucional, a los ayuntamientos, a la universidad, a las empresas, a todos aquellos que tienen algo que ver con la recuperación económica, con la actividad económica y con el desarrollo social, cultural, económico de nuestra comunidad. De manera que la objetividad sobre la necesidad del presupuesto creo que no se puede discutir. Y hay que dejarse de politiquerías. Quien tenga una propuesta, quien tenga una idea, que la exponga, y saben que será el resultado del acuerdo, del consenso, quien dará lugar a las cuentas para Asturias, para los asturianos. El hecho de que haya elecciones, lo exponía ayer el presidente del Principado, no puede condicionar cómo abordar los problemas de Asturias. Los problemas de Asturias no esperan a las elecciones, son independientes de las elecciones. Las elecciones expresarán las preferencias políticas de los asturianos, quiénes son los que se sientan en el Parlamento y qué mayorías conformarán una opción de gobierno. Pero las necesidades políticas de los asturianos son diarias, son del día a día, son del año, son del ejercicio. No tienen nada que ver con las elecciones, no van a ser interrumpidas por ello. Tenemos que evitar condicionar a algo que es temporal, es importante, pero que se resuelve a través del voto de los ciudadanos con la lucha contra la crisis y por la recuperación económica. Eso es competencia de todos, tanto de los que eligen como los que no son elegidos. Lastra, aún reconociendo que en la próxima legislatura podrían tener representación en la Junta General o en los ayuntamientos nuevos partidos políticos, apuesta por que los socialistas se ocupen de los problemas de la ciudadanía y de la consecución de la gobernabilidad. En este sentido, apostó por Javier Fernández, actual presidente del Principado, como cabeza de lista del PSOE asturiano ante las próximas elecciones autonómicas. Sí, bueno, lógicamente nosotros tenemos una circunstancia en Asturias que es bien conocida y que se impone con una lógica propia, y es que Javier Fernández es presidente del Gobierno. Y los socialistas aspiramos a renovar la confianza de los ciudadanos y a que realmente revaliden la gestión política encabezada por Javier Fernández. Me parece que estamos en unas condiciones objetivas para que la labor del presidente del Gobierno y de su equipo sea sometida a la valoración de los ciudadanos y sea renovada la confianza. Queremos ganar las elecciones para gobernar, y queremos gobernar de una forma distinta como gobierna el Partido Popular, enfrentarnos a la dureza de la crisis con una esperanza distinta de la que nos ofrece el empleo precario, el recorte de los servicios públicos y el drama que vive tanta gente que pierde su empleo y que realmente se encuentra incluso desasistida de las ayudas que le puede prestar el conjunto de la sociedad a través del Estado. Lastra no cree que deba de haber elecciones primarias en el PSOE antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, y reconoce a la nueva dirección política que encabeza Pedro Sánchez el derecho de fijar los nuevos objetivos políticos y cómo se administran los tiempos. No, nosotros, fíjese, hemos dado un paso importante. Primero, recomponer el partido para abordar los problemas de España. Esa es la secuencia lógica, eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un congreso, hemos elegido un secretario general y a una nueva dirección política, y los objetivos de esta dirección política los fijan ellos. Ellos son la nueva dirección, son los responsables de administrar los tiempos. Y creo que no está de más pensar que concentrarnos en las elecciones autonómicas y municipales, donde se hacen municipales en toda España y autonómicas en casi todas las comunidades, es un buen objetivo. Esa es una buena preocupación. Eso ocupará al partido haciendo sus candidaturas, estableciendo procedimientos participativos para designar a los candidatos, y lo que tenga que ver con las elecciones generales, pues quizás pueda esperar. Si esa es la decisión, nos parecerá bien. Con respecto al PSOE en Asturias, ante las elecciones de 2015, Lastra apuesta por combinar la experiencia política que atesoran muchos responsables políticos con la introducción de nuevas caras que permitan el avance y las nuevas ideas en el seno de la formación. El Partido Socialista ha sido la expresión más certera de la compaginación de la renovación y la experiencia. Creo que el futuro inmediato también será así.
hay que aprovecharse de la experiencia política, del conocimiento que tienen muchos de los cuadros, de los responsables políticos en Asturias, y hay que introducir la novedad suficiente y la renovación adecuada para que la vida siga su curso. Pero no hay nada, ninguna empresa humana que pueda prescindir de la experiencia, y si lo hace, lógicamente es a costa de sufrir una pérdida. Todo aquello que sea útil, todo aquello que aporta conocimiento, experiencia, capacidad, bienvenido sea, y todo lo que aporta novedad, riesgo, innovación, por supuesto que también es válido.